Hola muchachos, bienvenidos a un video más de Monkey Garage. Hoy les voy a enseñar a instalar pues la bobina MSD esta, que muchos me han preguntado cómo la instalé. Entonces voy a empezar, pues les voy a hacer una explicación de cómo la instalé, ya que yo tengo todo instalado y tendría pues que hacer un desbarate muy grande para hacer todo este proceso. Entonces primero que todo quité la bobina original e hice una platina nueva para que me encajara la bobina MSD. Yo en el video les voy a dejar una imagen de ese diseño pues que yo hice. En cada esquina, como ven acá, debe ir soldada una tuerca con su respectivo tornillo. Listo. Tuve que cambiar el arnés, entonces hice una adaptación. A ver si por acá lo podemos ver. Por hecho la desconectar para que podamos ver bien el arnés. Entonces este arnés pues se me hizo muy difícil conseguirlo. Esta es una hembra de 3 pines. Entonces, para que no tengamos que dañar el arnés original, ese que les mostré anteriormente entra en el original del carro. Listo. Entonces este entraría ahí y conseguí otro, la otra esquina, esta. Tuve que ir a un sitio pues de conectores o de pachas con la bobina para conseguir el conector. Si alcanzamos a ver, son 3 pines. Entonces lo que hice luego fue que uní estos dos pachas. La conexión va igual, el cable del centro de este lado va al centro de este. En este caso el azul es este blanco con la rayita morada y el rojo es el amarillo con negro de este. Entonces van conectados igual, mitad mitad, derecha derecha, izquierda izquierda. Listo, no cambia pues como el tipo de conexión. Entonces las señales de este conector son las esquinas, el amarillo y el blanco con moradito. Listo. Lo otro que tuve que hacer, luego de hacer pues la platina, de probar la bobina, esta platina se atornilla los tornillos pues originales que trae la platina original, o sea, encaja igual como entra la otra. No tuve que modificar nada, solo hacer la platina. Lo que sí tuve que cambiar por completo fueron los cables de alto. Tuve que comprar cable, eso es cable MSD. Tuve que comprar los capuchones, estos de acá, y los que van adentro en el motor. Entonces compré los capuchones, los forros, que son estos, y ya tuve que medir más o menos cuánto cable me gastaba. Los cables originales no les van a servir porque los conectores de la bobina son chiquiticos, son muy pequeños y no te van a servir para conectarlos a la MSD. Listo. Entonces yo en ese caso medí los cables aproximadamente, los corté y yo mismo los armé. Voy a ver si de pronto encuentro imágenes o un video donde puedan ver cómo se arma pues un cable de alto. Lo otro que tuve que hacer, aproveché y cambié las bujías. Le puse unas bujías NGK de iridium. También les puedo dejar en la descripción la referencia. Y ya, eso fue todo. El trabajo sí fue un poco costoso porque todo esto pues de MSD es caro. Voy a tratar de dejarle los links de donde conseguí todo, de los cables, los capuchones, la bobina. La platina sí hay que hacerla, me tocó mandarla a hacer por acá en Medellín. Las pachas son difíciles de conseguir, entonces tienen que buscar bastante, es difícil de conseguir. Entonces son un conector de 3 pines hembra y un conector de 3 pines macho que entre a la bobina.
y les voy a decir de una vez el orden de encendido. Yo acá los tengo anotados en el cable. Entonces el cable de arriba del lado del conector es el cilindro 4, el de abajo es el cilindro 1 y del otro lado son a ver si por acá lo podemos ver. Bueno, es que queda muy metido por allá. Bueno, el superior es el cilindro 3 y el de abajo el cilindro 2. Ese sería el orden de encendido. Si no tenemos este orden de encendido, el carro nunca nos va a prender. A mí me dio mucha dificultad encontrar ese orden, pero se los dejo de una vez por si van a hacer este trabajo. Listo. Y eso fue todo: montar, quitar cuerpo de admisión, quitar esta tapita, el cuerpo de acelerador, poner las bujías, poner los cables, armar de nuevo, colocar la bobina, instalar todo. Eso fue pues como la manera en que yo lo instalé. Entonces eso fue todo. Yo creo que no se me pasa nada por alto. Les voy a dejar en la descripción pues como toda la información posible. Y listo, muchachos, eso es todo por este video. Y la bobina funciona muy bien. También les voy a dejar la referencia de la bobina. Es esta, PN 8239 MSD. Listo, tiene que ser esa. Con otra bobina no nos va a dar. Entonces ya saben, en la descripción les voy a dejar toda la información y los links, si es posible, de las cosas que compré. Entonces no, eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en otra ocasión.